Hola, bienvenidos a este programa de resolución de preguntas, este banqueo intensivo para la residencia médica 2022. Comenzaremos a resolver las preguntas de manera estratégica, detallada, y hacer un desglose de las partes o componentes de esta pregunta para llegar a la respuesta. Empecemos. En la pregunta 1 nos presentan una niña de 10 años que al examen ya tiene mama y pezón elevados, que forman una pequeña prominencia. Nos dice que los dos están elevados, tiene 10 años, eso hace referencia al botón mamario. Vello pubiano escaso, poco pigmentado, liso y en el borde interno de los labios. La madurez sexual, según Tanner, corresponde al estadio. La clave es 2 y rápidamente podemos responder porque tenemos el botón mamario, que es característico del estadio 2. Y así nos enfocamos muy puntualmente en la respuesta. Según los estadios Tanner, vamos a tener algunos puntos clave que nos orientarán a resolver esta pregunta. Por ejemplo, en el estadio 1 no hay tejido glandular. La areola y los contornos de la piel están al mismo nivel. En el estadio 2, botón mamario es la clave, la palabra clave. La areola se empieza a ensanchar si ya hay tejido glandular, pero no sobrepasa la areola. Muy bien. En el estadio 3, el tejido está más allá de la areola, la mama y la areola en un mismo contorno, la areola y el pezón sobresalen del reborde de la mama. Hay 3 contornos entonces. Muy bien. Y en el estadio 5, la areola regresa, porque antes habían 3 contornos, pues, ¿no? La areola, el pezón y el reborde mamario. Mientras que acá no, ya la areola regresa y el pezón sigue sobresalido. Esas son las características de los estadios Tanner de acuerdo a la mama. Esta es una pregunta directa, una pregunta netamente de memoria sobre el tamaño, sobre el cálculo del tamaño del tubo endotraqueal en niños. Bien, la fórmula para el cálculo del tubo endotraqueal en pediatría se hace con manguito y sin manguito, o sin CAF y con CAF. Y la fórmula es la edad entre 4 más 4 si es sin CAF o sin manguito, y más 3.5 si es con manguito. Esto es netamente memorístico. En esta clase de preguntas pues no podemos utilizar muchas técnicas de artificios de banqueo. Ahora en esta pregunta, este es otro tipo de pregunta, es una pregunta donde vamos a utilizar un poco de descarte. Nos presenta una niña de 5 años que viene con una sensación extraña, seguida de movimientos clónicos en mi cara izquierda. Al girar la cabeza, los episodios se han repetido 4 a 5 veces al día en la última semana, con una duración de 10 segundos. La niña no logra suprimir la crisis. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Acá rápidamente vemos que no nos mencionan pérdida de conciencia. Como no nos mencionan pérdida de conciencia, se va crisis parciales complejas. No es la clave. Muchos han marcado esta clave y no es. Se va, no hay pérdida de conocimiento. No hablamos de tics, porque los tics son, si bien es cierto, son movimientos involuntarios, pero no tienden a tener esta tendencia, este prodromo de sensación extraña. Es decir, una aura que precede al episodio compulsivo. Parálisis de Bell, pues no es la clínica, ¿no? Es una parálisis, ¿no? De características periféricas, así que no, estamos ante una parálisis de Bell. Nos quedan crisis parciales simples y síndrome de Rasmussen. Aquí viene el tema. Si estás entre esas dos claves, te felicito, ya has llegado más o menos a tener un 50 por 50. Ya has analizado la pregunta y tienes 50% de posibilidad de acertar y 50% de posibilidad de fallar. Mucho más que la mayoría, que han marcado, muchos han marcado crisis parciales complejas.
y eso debería estar descartado. Entonces, crisis parciales simples y síndrome de Rasmussen. Y aquí hay que utilizar un poco el instinto. Si fuera una crisis parcial simple, por así decirlo, tiene demasiados datos. Una, que me hacen sospechar que algo encierra esta pregunta. Alguna trampa probablemente me estén poniendo. Y desconozco el término de síndrome de Rasmussen. ¿No? Nos dicen que hay movimientos clónicos en el hemisferio izquierdo al girar la cabeza. Nos dicen que estos episodios se repiten y que la niña no logra suprimir la crisis. Ya nos están dando demasiados datos para sospechar que no es una crisis parcial simple, por así decirlo. Y nos inclinaríamos a responder síndrome de Rasmussen aún sin saber de qué se trata esta patología. Ahora, si por ahí he escuchado sobre las crisis parciales simples continuas o crisis parciales continuas, por ahí nos orientaríamos a saber que no es crisis parcial simple, sino es otra cosa, y en este caso marcaría síndrome de Rasmussen. Difícil, sí, difícil la pregunta, pero si utilizo algunos métodos de descarte, algunos métodos de respuesta para llegar a tener la clave o a afinar mis posibilidades, a disminuir mi posibilidad de error, mejor. Entonces vamos a explicar un poco de qué se trata este síndrome. El síndrome de Rasmussen o encefalitis de Rasmussen es una encefalitis crónica que se manifiesta por esto, ¿no? Por crisis parciales refractarias, o sea, el paciente no puede reprimir la crisis. Generalmente son unilaterales y se considera una epilepsia parcial continua. Luego ya hay casos más complejos en donde hay hemiparesia progresiva del lado afectado con atrofia progresiva del hemisferio contralateral. Bien. Etiología desconocida, se atribuye al citomegalovirus y también a los autoanticuerpos contra el receptor del NMDA. Pregunta 4. Nos interrogan sobre un niño de 4 años que 2 semanas luego de presentar un proceso catarral comienza con dolor abdominal, lesiones eritematosas, puntiformes en extremidades inferiores que se han hecho purpúricas, o sea, ya tenemos púrpura en unas horas y dolor con tumefacción en tobillo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable entre los siguientes? Bueno, acá nos deberíamos quedar solo con dos claves. Púrpura es una púrpura, tenemos púrpura trombocitopénica idiopática y púrpura anafilactoide. Entonces, esta es una púrpura que está asociada a un proceso catarral, que tiene dolor abdominal tipo cólico, que tiene una púrpura a predominio de miembros inferiores con edema en tobillo derecho. Esto es característico de la púrpura de Henoch-Schönlein y no de una púrpura trombocitopénica idiopática. En el caso de la púrpura trombocitopénica idiopática sí que nos pueden presentar un niño entre 2 a 9 años que acude por lesiones purpúricas, pero básicamente te van a mencionar, o bueno, en la mayoría de casos, que tiene alguna hemorragia, sobre todo a nivel de encías, ¿no? Siendo más rara la afectación de, bueno, encías y mucosas, ¿no? Siendo más rara la afectación articular. Y es hemartrosis, no es un edema o una tumefacción en tobillos, lo que sí es característico, aunque no muy frecuente, de la púrpura de Henoch-Schönlein. Entonces, esta es una pregunta de un caso característico que deberíamos habernos quedado solamente entre dos alternativas y no marcar otra clave. Bien, y si conocías la clínica de la PTI, definitivamente te ibas a ir a marcar púrpura anafilactoide, porque recuerda que muchas veces te van a cambiar los nombres y te van a poner la misma pregunta pero con otro nombre en la clave. Entonces, ¿qué es la púrpura de Henoch-Schönlein? Bueno, la púrpura de Henoch-Schönlein es un cuadro clínico caracterizado por una erupción cutánea y artritis por lo general, y con menor frecuencia vasculitis
gastrointestinal o renal. Sí que lo hay, pero en el caso clínico nos ponen esto adelante y nos ponen después de, de unos días después de una infección viral, ¿no? Y eso es lo que puede confundir y hacernos más marcar el PTI, ¿no? Lo que sí debemos recordar del púrpura Gene-Schölly es que es una púrpura palpable, con depósitos de IgA. La erupción clásicamente se encuentra debajo de las cinturas, en extremidades inferiores. Por lo general no se asocia a sangrado, por lo general, de mucosas. La erupción puede comenzar con pequeñas máculas o lesiones urticariales, pero va a progresar rápidamente a la púrpura, ¿no? Con áreas de equimosis. La erupción puede ir acompañada de edema, en particular de las pantorrillas y dorso de los pies, como es en este caso clínico, pero también puede haber en cuero cabelludo, en escroto y labios. Es así que te pueden poner un caso clínico donde describan edema, cuero cabelludo, edema, escroto y labios y podrías fallar. Pregunta 5. Una madre nos comenta preocupada porque su hijo tiene un color azulado de la piel, sobre todo en la parte acra de los dedos. No crece tanto como los niños de su edad y se fatiga con facilidad, adoptando una posición en cuclillas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Bien, esta pregunta es sobre la tetralogía de Fallot. Si identificas la clínica, porque es más o menos clásica esta clínica, de esta patología, es una de las patologías más frecuentes en cardiopatías congénitas. Entonces, si ya identificaste la clínica, vas a poder responder el diagnóstico. Lamentablemente no te preguntan el diagnóstico. No solo te preguntan si sabes qué es la tetralogía de Fallot, sino cuál es falso. Entonces, vamos a hacer un descarte. Si no supiéramos nada, tenemos en la primera clave que nos dicen que tenemos una estenosis pulmonar que condiciona el pronóstico y causa la hipertrofia del ventrículo derecho. En la segunda alternativa nos dicen que es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente, excluyendo el periodo neonatal. O sea, después de los 28 días ya es la cardiopatía cianótica más frecuente y la que más frecuentemente permite que los pacientes lleguen a la edad escolar. Puede ser porque nos presentan un caso clínico de un niño, ¿no?, que no crece tanto, o sea que ya más o menos está más allá del periodo neonatal. Cuando menos intenso es el soplo sistólico, mayor es la estenosis pulmonar. Sabemos que sí, cuando hay estenosis pulmonar, a mayor estenosis, menos soplo sistólico, menos turbulencia. Eso lo sabemos por fisiología. Entonces tenemos por ahí que se correlaciona la primera clave con la tercera. El grado de cortocircuito derecha-izquierda, probablemente, si tenemos una cardiopatía cianótica, hay un cortocircuito derecha-izquierda y nos dicen que está en relación directa con el de la obstrucción pulmonar nuevamente. Obstrucción pulmonar se correlaciona con la estenosis pulmonar y con la estenosis pulmonar. Hay tres claves que a su vez condiciona la sintomatología y la primera clave que nos dice que condiciona el pronóstico. Por lo tanto, puede ser que todas estas alternativas estén asociadas. Ahora, la cianosis se presenta normalmente a partir del primer año de vida. Estamos excluyendo mucho más allá del periodo neonatal y se contrapone a la segunda alternativa. Así que una de las dos es. ¿Cuál es? Bien, por lo general, aquí sí deberíamos tener un poquito de conocimiento sobre cardiopatías congénitas y saber que después del periodo neonatal ya se presenta la cianosis, ¿no? Entonces, ya a partir del primer año de vida es un poco más alejado y con eso confirmamos nuestra sospecha de que esa no es la clave. Entonces, con poco conocimiento, esta pregunta que aparentemente es difícil, se puede descartar y se puede aproximar el diagnóstico y luego también descartar la clave falsa, que en este caso es la última alternativa.
Y para terminar, un ejemplo de punto clave, y esto es lo que se hace al terminar cada unidad. Se hacen varios puntos clave, pero esto no es igual para todos. Simplemente de acuerdo a los errores recurrentes que hayan tenido ustedes, se arman un paquete de puntos clave. Tenemos todo un bagaje para realizarlo, pero solamente ustedes repasan lo que se equivocan. Por ejemplo, acá, tetralogía de Fallot, son 4 defectos. La estenosis pulmonar va a condicionar la hipertrofia ventricular derecha. Se necesita mantener un CIB para que haya intercambio de oxígeno, para que pueda haber un pronóstico vital. Y luego hay asociado a esta hipertrofia ventricular derecha y a este CIB, se necesita que la aorta se cabalgue, o sea, haya una dextroposición de la aorta para que la sangre oxigenada pueda ir hacia el cuerpo, ¿no? Entonces, recordar que la estenosis pulmonar es el factor pronóstico de estos 4 defectos. Y eso ha sido todo. Espero que haya sido útil, al menos para ustedes, estas 5 preguntas. Y si desean suscribirse al curso, los esperamos. Sean bienvenidos.